Entonces, bienvenidos a la segunda ayudantía del semestre de Fisiopatología 1, que esta va a versar los contenidos relativos a la etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 1 y 2, ¿ya? Y los nombres de los ayudantes que vamos a hacer la ayudantía es Camila y quien les habla, Felipe, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta, están libres de interrumpirnos o hablar por chat, ¿ya? La idea es que sea como lo más participativa dentro de lo posible. Entonces nosotros subimos 6 preguntas a Instagram y vamos a dar la explicación de cada una de ellas, ¿ya? De por qué era la alternativa correcta una y dónde estaba lo incorrecto en las otras, con un pequeño repaso teórico acorde. Entonces, vamos a partir en primer lugar con aquellos mecanismos fisiológicos de regulación de la glicemia, ya que es importante recordarlos para después avanzar hacia la fisiopatología. Entonces, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Letra A, el principal secretagogo de insulina de las células beta pancreáticas es la glucosa, esto al propiciar el aumento de la actividad del canal de potasio sensible ATP. Letra B, el efecto incretina se denomina a la potenciación de la secreción insulínica independiente a los valores de la glicemia que presentan las hormonas GLP-1 y GIP. Letra C, la secreción fásica de la insulina posee dos fases, siendo la primera de ellas de gran importancia al modular la secreción de glucagón durante la fase catabólica posterior. Letra D, un ayuno prolongado, es decir, mayor de 24 horas. La mantención de la glicemia está dada fundamentalmente por la glucogenolisis, ¿ya? Entonces, para adentrarnos, lo primero que debemos tener en cuenta es que la glicemia, su regulación está dado principalmente por dos grupos de hormonas, aquellas que bajan la concentración plasmática de glucosa y aquellas que la suben. Y todo esto está en un fino equilibrio que va a depender sobre las necesidades del organismo en algún determinado momento. Aquellas que encargadas de regular hacia abajo la glicemia es la insulina. ¿Y cómo lo hace esto? Principalmente con su efecto anabólico. Estimula la glucogenogénesis y la lipogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que la insulina a nivel principalmente hepático y del músculo, del tejido muscular y del tejido graso estimula la captación de glucosa por parte de estos tejidos desde la circulación sanguínea hacia el intracelular. Esto principalmente a través de la postura de canales de glucosa GLUT en la membrana plasmática, generando la entrada de glucosa según gradientes de concentración, es decir, donde está de mayor concentración hacia menor concentración. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el hígado, por ejemplo, cuando ingresa glucosa con la acción de la insulina hacia su interior? Bueno, la deposita en forma de glucógeno, como ya recordarán en sus clases de bioquímica. Y también, por el otro lado, la insulina a nivel del tejido graso estimula, bueno, también en el mismo hígado estimula la lipogénesis, ¿ya? La insulina en el tejido graso estimula la vía más oxidativa de la glucosa, ¿ya? Para obtener ATP. Y también la insulina favorece procesos anabólicos, pero también inhibe procesos catabólicos. Entonces, ante la presencia de la insulina, inhibe la gluconeogénesis, ya sea en el hígado o riñón, también inhibe la cetogénesis e inhibe la lipólisis. Es muy importante esto, como lo vamos a ver más adelante. En su contraparte, si está aquella hormona que baja la glicemia, deben haber hormonas que la aumentan. Y en este lado tenemos las hormonas contrarregulatorias, que es un concepto que se le otorga a el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y en menor medida a la hormona del crecimiento. Entonces, el glucagón hace efectos casi contrarios a lo que haría o hacía la insulina. Por ejemplo, el glucagón estimula la glucogenólisis en el hígado. Por ejemplo, el glucógeno estimula su destrucción y, por así decirlo, y lo que libera es la glucosa, liberándola a la circulación sistémica y aumentando la glicemia. Y también estimula la gluconeogénesis, ¿ya? Que desde el mismo hígado, a partir de sustratos como glicerol proveniente de la lipólisis, estimula la síntesis de nuevo de moléculas de glucosa.
También las catecolaminas y el cortisol tienen un rol parecido. Sin embargo, el cortisol tiene un mayor efecto en la gluconeogénesis, para lo cual también requiere de sustratos gluconeogénicos que provienen desde la lipólisis y de la proteólisis en el tejido muscular, que es un mecanismo bastante importante como lo vamos a ver más adelante. Y también aparece la hormona del crecimiento en su rol de aumentar la glicemia. Entonces, ¿cómo podemos ver que se regula la glicemia cuando en una persona común y corriente? Bueno, tenemos dos fases, una fase anabólica y una fase catabólica. En la fase anabólica, que es la que comienza con la comida, o sea, con el ingreso de azúcar o de glucosa, y con una fase que prosigue, que es la fase catabólica. En la primera, como ustedes ya imaginarán, como hay mayor recurso o mayor oferta de glucosa al sistema, va a aumentar las hormonas, la secreción de la insulina en función de la hormona contrarregulatoria. Eso es en una primera instancia. Luego, en una segunda instancia, cuando ya disminuye el aporte exógeno de glucosa, debe haber un aporte exógeno de esta para mantener los niveles plasmáticos. Y para este origen endógeno de la glucosa, requiere un aumento de las hormonas contrarregulatorias en desmedro de la insulina. Por lo tanto, esta relación insulina-hormonas contrarregulatorias debe bajar. ¿Ya? Entonces, perdón. Sin embargo, la fase catabólica, ¿ya? Va a variar, tiene diferentes etapas dentro de ellas que la difieren entre sí por la cantidad de ayuno que va a existir. Por ejemplo, en la fase 2 de la fase catabólica, que son etapas tempranas de ayuno, por ejemplo, de 4 horas de ayuno, el principal protagonista en mantener la glicemia va a ser la lisis del glucógeno, de los depósitos hepáticos principalmente. ¿Y quién va a estimular la glucogenólisis? El glucagón. Entonces el glucagón desde las 2 horas va a empezar a aumentar su secreción para, en primer lugar, aumentar el aporte de glucosa al sistema desde la glucogenólisis. Sin embargo, los depósitos de glucógeno son bastante limitados y solamente duran entre 8 horas, o sea, un ayuno normal cuando uno duerme, por ejemplo. ¿Qué pasa entre las 8 o las 10 horas que prosiguen? Bueno, desde esta perspectiva empieza a disminuir el aporte de glucosa desde el glucógeno, pero aumenta el aporte proveniente de la gluconeogénesis, que ya, como vimos anteriormente, está comandada por el glucagón. Entonces, existe en las horas, entre las 4 o 8 horas de ayuno, viene disminuyendo el aporte de glucosa del glucógeno, pero va aumentando el aporte desde la gluconeogénesis, principalmente a cargo del glucagón. Desde las 12 horas de ayuno, recordemos ayuno que sin aporte exógeno de glucosa, empieza a mantenerse el aporte de la gluconeogénesis, pero no solo por glucagón, sino que se asocia también el efecto de las catecolaminas, ¿ya? Y finalmente, en un ayuno prolongado, casi desde las 24 horas del día, se suma el cortisol para aportar y mantener la gluconeogénesis, para así mantener los niveles plasmáticos de glucosa. ¿Y esto desde dónde? Desde la lipólisis y desde la proteólisis. Desde el tejido graso y desde el tejido muscular se liberan sustratos que son, entre otros, como el glicerol, llegan hasta el hígado y en el hígado van a ser sustratos para la gluconeogénesis. Ustedes yo creo que ya tendrán alguna idea de qué tan importante es para el organismo mantener los niveles plasmáticos de glucosa, porque la glucosa es el principal, por así decirlo, aporte energético de todas las células. Y existen ciertos órganos que la glucosa es su única fuente de energía, entre ellos el cerebro, ¿ya? El resto de órganos, como por ejemplo muscular, etcétera, además de la glucosa, pueden obtener energía, por ejemplo, de cuerpos cetónicos. Pero el cerebro y las células medulares
las células tubulares renales de la médula solamente pueden adquirir energía de la glicemia, o sea, de la glucosa. Por lo tanto, ahí reside el porqué fisiológico de la importancia de mantener correctos niveles de glicemia. Pero, ¿dónde viene la insulina y el glucagón? Bueno, viene del páncreas, en específico. Recordarán ustedes que existen dos páncreas, por así decirlo, desde el aspecto más funcional, un páncreas endocrino y uno exocrino. En el exocrino encontramos tres islotes de células: las células beta, las células alfa y las células gamma. Las células beta secretan insulina, las células alfa glucagón y las células gamma somatostatina. Y acá existe un equilibrio complejo de regulación paracrina entre estas tres hormonas. En primer lugar, la secreción de insulina inhibe la secreción de glucagón, ¿ya? En segundo lugar, el glucagón estimula la secreción tanto de insulina como de somatostatina. Y en tercer lugar, la somatostatina inhibe la secreción tanto de insulina como de glucagón, ¿ya? El rol de la somatostatina en este lugar en este fenómeno es más bien modular a nivel tónico tanto las células beta como las células alfa. Sin embargo, el rol de la insulina y del glucagón es más importante, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, en la fase anabólica necesitamos bajar la insulina, o sea, bajar la concentración plasmática de glucosa. Entonces, ¿qué hace la insulina? Además de aumentar su captación por tejidos periféricos, disminuye la secreción de glucagón para que el glucagón no genere sus efectos de elevación de la glicemia. Y a su vez, cuando el glucagón está aumentado, estimula la secreción de insulina para que la misma insulina venga y retome los niveles de glicemia y se mantengan constantes. Como ven, es un equilibrio bastante complejo y bastante dinámico que hay que tenerlo en cuenta para la fisiopatología que vamos a ver más adelante. Finalmente, tenemos que recordar que la fase anabólica y la fase catabólica, pero en la fase anabólica existe una secreción de insulina, ¿ya? Y la secreción de insulina, como vemos en este gráfico, existen dos tipos: una secreción fásica, por así decirlo, una secreción aguda, y una secreción tónica o basal, ¿ya? Entonces, la secreción, por así decirlo, fásica, está comandada por el aumento brusco o súbito de la glicemia, ¿ya? Entonces, cuando una persona come, va a aumentar su oferta de glucosa a la circulación sistémica y va a estimular la secreción fásica de insulina, ¿ya? Ahora, esta secreción fásica de insulina, me quedé pegado. Ya, ahí. La secreción fásica de insulina tiene dos fases, una primera y una segunda fase. La primera fase es, como lo dice su nombre, es la que ocurre primero, por lo tanto es muy rápida. ¿Y por qué es tan rápida? Porque es la liberación de gránulos preformados. Como las células beta, en la periferia de la célula existen gránulos ya preformados de insulina que sensan la elevación de la glicemia y los liberan de forma casi inmediata. Y esta liberación sería la causa de esta elevación de la insulina en una primera oportunidad. En una segunda oportunidad se libera los gránulos ya más tardíos, los que están más lejos de la membrana plasmática, e incluso hay un aumento de insulina dado un aumento de la cascada de señalización intracelular dada por el aumento de la glicemia, ¿ya? Y esta segunda fase es un poquito más tardía, pero todavía está en el marco de la secreción fásica. Ahora, ¿cuál es lo importante de conocer esto? Es que la primera liberación de insulina, además de un rol en bajar la glicemia en lo agudo, tiene un rol en la fase catabólica. Veamos en este esquema. En la fase anabólica, que es en estricto rigor la primera fase, hay un aumento de la insulina, ¿ya? Pero, como ya vimos en la diapositiva anterior, la insulina inhibe la secreción de glucagón. Por lo tanto,
cuando comience la fase catabólica que ya habíamos mencionado, la insulina va a disminuir, por lo tanto, como disminuye, se disminuye el inhibidor del glucagón, por lo tanto el glucagón va a empezar a aumentar, encargado de aumentar la glicemia, dado la disminución del aporte exógeno. Sin embargo, como vimos, la inhibición previa en la fase anabólica a cargo de la insulina hace que los niveles de glucagón sean más bajos. Por lo tanto, en la fase catabólica, en una segunda instancia, si bien aumenta la secreción de glucagón, dado que disminuye la concentración de su inhibidor, parte desde una secreción más baja, dada por la inhibición que sufrió en una primera fase, ¿ya? En la fase anabólica. Y es así como la primera fase de la secreción de insulina, en la fase anabólica, de manera indirecta, mediante el glucagón, regula y limita los niveles de glucosa, principalmente de origen hepático, como ya habíamos mencionado, de la gluconeogénesis en la fase catabólica. Entonces, esto es muy importante, como lo van a ver en las preguntas que vienen de fisiopatología, ¿ya? No se preocupen si no lo entendieron muy bien, porque después, a lo mejor, más en el ejercicio va a quedar más claro. Ahora, ¿cuál es el mecanismo molecular de la secreción de insulina? Ya, esta es la célula beta del páncreas, ¿ya? Como vimos, aumenta la glucosa por el consumo exógeno, ¿ya? Desde la comida. Entonces, en la célula plasmática existe un transportador que es el GLUT. Entonces, por gradiente de concentración, la glucosa va a entrar libremente al interior de la célula beta, ¿ya? De forma inmediata, y se va a equilibrar, ¿ya? Por diferencia de gradiente. En segundo lugar, tenemos una enzima que es la glucoquinasa, que se describe que tiene una acción enzimática vectorial, es decir, que toda la glucosa que entra al interior de la célula, de la célula beta del páncreas es tomada por la glucoquinasa y es derivada a la vía oxidativa, ¿ya? No existe, por lo menos en las células beta del páncreas, otros destinos de la glucosa, como en otras células pueden haber destino de uso de la glucosa en la vía de las pentosas, etcétera. No. En las células beta solamente existe una vía donde va a acabar la glucosa, y es en el ciclo de Krebs para la obtención de ATP o ADP. Entonces, el aumento de la glucosa plasmática va a generar un aumento de la glucosa intracelular del páncreas, y esta a su vez va a generar un aumento del ATP intracelular. Ahora, en la membrana plasmática existe un canal de potasio ATP sensible, ¿ya? Sensible a los niveles de ATP, y que es inhibido por ATP. Por lo tanto, cuando aumenta la cantidad de ATP intracelular, se inhibe este canal, disminuye el flujo o la salida de potasio hacia el extracelular, por lo tanto, aumenta las cargas positivas intracelulares, generando un cambio de voltaje intracelular, favoreciendo la despolarización de la célula, ¿ya? Y después de la despolarización, se promueve la apertura de canales de calcio voltaje dependiente que propician la entrada de calcio. Y es el calcio, como ya han visto en el ramo de fisiología, es el calcio el que estimula la liberación de los gránulos preformados de insulina hacia la periferia o hacia el extracelular. Entonces recordemos que existen gránulos preformados de insulina cerquita de la membrana plasmática y no tan cerca de la membrana plasmática. Entonces, por efecto del calcio, en primer lugar se van a liberar los que están más cerca de la membrana plasmática, explicando así la primera fase de la elevación de la insulina, y luego va a estimular la exocitosis de los gránulos que están más lejos de la membrana plasmática, explicando así la elevación de la insulina en la segunda fase, ¿ya? Ahora, también va a haber un cambio por cascada de señalización intracelular que va a favorecer el aumento de la expresión de insulina. Finalmente, como ustedes pueden ver acá, existe
otras sustancias que son las llamadas incretinas. ¿Qué son las incretinas? Son hormonas, que es la GIP y la GLP-1, que son sintetizadas y liberadas o secretadas desde el tracto gastrointestinal. GIP desde las células K del duodeno, GLP-1 desde las células L del ilion, aunque como dice su apunte, GLP parece también ser secretadas en el mismo páncreas, pero eso ya son como hallazgos más actuales. Pero esto es como lo base y lo que se conocía desde antes. ¿Qué es el efecto de las incretinas? Todo el mecanismo que ya hemos visto para la secreción de la insulina se ve potenciado por las incretinas a nivel de cambio de señalización intracelular. Entonces, todo lo que hemos visto es aumentado por las incretinas. Sin embargo, la secreción de incretinas a nivel del tracto gastrointestinal está demandada por un estímulo glicémico oral, ¿ya? Por lo tanto, si hay un estímulo glicémico oral, se van a secretar las incretinas. Pero si no existe este estímulo, no se van a secretar y por lo tanto no van a potenciar la secreción de insulina. Esto es muy importante porque ofrecen un importante y muy interesante rol farmacológico. ¿Ya? Ahora, algo que me salté en el canal de potasio ATP sensible es que tiene una subunidad que se llama SUR. No sé si alguien sabe qué significa SUR o SUR. Bueno, el nombre es bastante importante y es bastante interesante que lo conozcan porque es el receptor de las sulfalinurias. Entonces, como ustedes también conocen, que existen otros mecanismos hipoglicemiantes que son las sulfalinurias. Entonces, son las sulfonilurias las que activan directamente al canal potasio, o sea, que inhiben al potasio, al canal de potasio y generando la despolarización que ya hemos visto. Pero, como ya se imaginarán, el rol de las sulfonilurias es independiente de los niveles de glicemia que hay, a diferencia de las incretinas que tienen una relación, que son dependientes del estímulo glicémico oral. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, una persona que no ha consumido carbohidratos, que está en ayuno, si esa persona que está en ayuno se le administra sulfanilurias, va a generar secreción de insulina, independiente de que esté hipoglicémico. Pero si esta persona hipoglicémica, que ha disminuido su consumo de glucosa exógeno, se le administra incretinas, no va a tener liberación de insulina, a diferencia de la sulfalinuria, porque, como ya vimos, las incretinas son dependientes de la glicemia. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta tanto para fisiopatología como para farmacología e incluso medicina interna y en la vida diaria. ¿Ya? Se describen que las incretinas tienen otros efectos, como por ejemplo retardar el vaciamiento gástrico, inhiben la secreción de glucagón y también tienen un efecto anorexigénico. Es muy importante también que las incretinas son degradadas por la enzima llamada DPP4. ¿Y por qué esto es importante? Porque también este es otro blanco farmacológico que existe hoy en día para la diabetes. Entonces, en este caso es un inhibidor de la enzima DPP4 que al inhibir esta enzima disminuye la degradación de las incretinas, por lo tanto aumenta su biodisponibilidad y aumenta su efecto. Entonces, en la pregunta 1, en resumidas cuentas, la alternativa correcta era la letra C, como ya vimos que la secreción fásica de insulina tiene dos fases, siendo la primera de ellas muy importante al modular la secreción de glucagón durante la fase catabólica. ¿Ya? Lo incorrecto de la alternativa A era que el principal secretagogo de la insulina es la glucosa, eso es verdad, pero esto al inhibir la actividad del canal de potasio sensible ATP y favorecer la despolarización. La letra B, lo incorrecto era de que el efecto incretina es dependiente de los valores de glicemia, como ya lo habíamos mencionado. Y la letra D, lo incorrecto era que los depósitos de glucógeno solamente son capaces de mantener la glicemia en las primeras 4 u 8 horas. En un ayuno prolongado,
Este rol lo toma la gluconeogénesis gracias al aporte de sustratos gluconeogénicos provenientes de la lipólisis y de la proteólisis. No sé si en este momento quedó alguna duda de alguna de las alternativas o de por qué es la correcta. ¿No? A ver, creo que ahí. Ahí, todo claro. Bueno, ya. Cualquier duda, interrumpan nomás. Ya. Ya. Entonces, en resumen, quiero que se queden con el concepto de las incretinas, porque sí o sí se lo van a preguntar. También que se queden en cuenta con el sur, que ahí es donde hacen el efecto las sulfanilurias, la guimenclamida, típica pregunta de prueba de cualquier ramo. Y eso, ¿ya? Ahora, pregunta número 2. Paciente de 18 años de edad acude a su consulta por marcada polidipsia y poliuria. Al interrogatorio dirigido reconoce polifagia y baja de peso, mientras que niega el resto de síntomas generales. Refiere que tiene preocupación porque su tío de 59 años de edad se le diagnosticó diabetes mellitus tipo 2 al consultar por síntomas similares. Se le preguntó si en el resto de familiares poseían algún antecedente mórbidos y esto fue negado. Al examen físico, destaca de este paciente ausencia de signos sugerentes de hiperinsulinismo y posee un IMC de 18 kilos por metro cuadrado. Y se realizan pruebas de laboratorio, entre las que destaca una glicemia al azar de 210. Entonces, en primer lugar, no sé si alguien sabe a qué hace referencia esta frase de signos sugerentes de hiperinsulinismo. ¿Alguien sabe qué son esos? ¿No? Ahí hay un comentario. Ah, sí, son resistencia a la insulina, pero ¿qué son los signos físicos en el examen físico? En específico, así como en detalle. ¿Qué hallazgos son? ¿Ya? ¿Sí? ¿Acantosis nigricans? Muy bien, y sí. Y los acrocordones. Muy bien, muy bien. Están un 7. ¿Ya? El porqué de esos signos lo vamos a ver en la segunda parte de la ayudantía, pero vamos súper. Y posee un IMC de 18, que es un IMC normal. Y ya, entonces, ¿podemos diagnosticar a este paciente con diabetes o no? En primer lugar, sí, ¿por qué hice? ¿O por qué alguien más? Eso, muy bien. Glicemia mayor a 200 más síntomas. Súper. ¿Y alguien se querría arriesgar por si les parece más la atención si es uno o dos? ¿Tipo uno o dos? Ujú. Ya, muy bien. Ya, podría ser uno por la edad. Ya. Ahí lo vamos a ver en la explicación. Entonces, frente a la sospecha diagnóstica, nosotros derivamos obviamente al nivel secundario, pero antes solicitamos un estudio de laboratorio ampliado. En base a lo planteado y al diagnóstico más probable, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Si se administra glucagón, sería muy esperable obtener una elevación significativa de los niveles plasmáticos de péptido C. B. Dado el diagnóstico de diabetes mellitus, es necesario partir de inmediato el tratamiento con metformina. Letra C. El determinar la presencia de anticuerpos antislotes indicaría que existe un fenómeno de insulinoresistencia global. Y letra D, la ausencia de antecedentes familiares de diabetes mellitus 1 prácticamente descarta este diagnóstico en el paciente. ¿Ya? No sé si alguien se quiere arriesgar con cuál piensa que es la correcta o algo así. ¿Ah? Bueno, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En primer lugar, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 1? Es un defecto severo de la secreción de insulina inducido por la disfunción y muerte de células beta pancreáticas por mecanismos inmunológicos. Pero la característica principal de esta es que este compromiso es precoz y es severo. Como bien dijo la Isi, su compañera, se da con mayor frecuencia en menores de 20 años. Ojo,
que si bien es lo más probable, es lo más frecuente, no es una regla del 100%, porque hay personas que entre los 30 y 40 años llegan a tener diabetes mellitus y se le hace el estudio diagnóstico y al final del día es una diabetes mellitus tipo 1. Entonces también puede debutar entre los 30 y 40 años. Esas son las antiguas diabetes que se le denominaban LADA, ¿ya? Que ahora último cambiaron el nombre, creo, pero es la misma, es el mismo ejercicio mental, ¿ya? Ahora, tercero, el efecto de la herencia, y esto es muy importante, y a mí en su momento como que quedé marcando ocupado, pero es así que el efecto de herencia en la diabetes mellitus tipo 1 es marcadamente menor que la diabetes mellitus 2. El efecto, el tener un familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 1 da un riesgo entre un 5 y un 10%. Riesgo que es menor si en el caso contrario se tiene un familiar con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que el riesgo es mayor. No me acuerdo si más o menos del 15-20%, ¿ya? Pero es mayor. Sin embargo, el poco efecto que hay de la herencia está bien determinado, está bien descrito, y se debe a polimorfismo del complejo del HLA que tiene que ver con el complejo de mayor histocompatibilidad de clase 2. Es decir, si se recuerdan de su clase de inmunología, con aquellas moléculas que participan en la presentación de antígenos, ¿ya? Como lo vamos a ver en un minuto más. Pero también existen otras alteraciones, otro polimorfismo que involucran principalmente al gen de la proinsulina, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1? Ya sabemos que es la destrucción de las células beta por mecanismo inmunológico, pero ¿por cuál mecanismo? Se describe que en un primer momento existe un primer antígeno de la célula beta pancreática, de la cual no se sabe muy bien cuál es. Hay algunos que describen que puede ser la misma insulina o el GAT, que son reconocidos por las células, son reconocidos en una primera instancia por linfocitos T. O sea que, a ver, rebobinemos. Surgen linfocitos T en primer lugar, ¿ya? Que presentan este antígeno o el receptor en su membrana para el antígeno de las células beta pancreáticas, y que, por así decirlo, sobreviven al fenómeno de la tolerancia central y periférica, que recordarán de su clase de inmunología, que son los procesos mediante el cual se eliminan aquellos linfocitos que son sensibles a autoantígenos. Estos sobreviven y por lo tanto llega en algún punto de la historia natural de la enfermedad en que en la circulación sanguínea reconocen el antígeno de las células beta pancreáticas y mediante la célula presentora de antígeno se presentan a un linfocito CD4. El linfocito CD4 estimula a las células beta para la síntesis y la secreción de anticuerpos, que en este caso serían los autoanticuerpos, pero en una segunda instancia los linfocitos CD4 estimulan a la producción de linfocitos CD8 sensibles a este mismo antígeno o autoantígeno. Entonces, estos linfocitos CD8 llegan al páncreas, infiltran y generan el daño. Entonces, en la célula beta pancreática existe un infiltrado de linfocitos T y con la consecuente liberación de citocinas, TNF-alfa, interferón gamma, interleuquina 1. Todo este proceso se llama insulitis. Entonces podemos mencionar que la muerte de las células beta pancreáticas está dada por mecanismos celulares, por linfocitos CD8, ¿ya? ¿Cuál es el rol de los autoanticuerpos? Que en este caso son los anticuerpos antislotes. Tienen un rol de marcadores de la enfermedad, pero ellos no participan en la destrucción de las células beta, ¿ya? Entonces, la destrucción de las células beta no es por mecanismo humoral.
solamente es un rol marcador que en el caso de nosotros desde la clínica nos ayuda para el diagnóstico. Ahora, los anticuerpos anti-islote tienen una relación proporcional a la masa de células beta. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más células beta haya, más anticuerpos anti-islote van a haber, ¿ya? Como por relación lógica. Entonces, en la historia, como ya vamos a ver, la historia natural de la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 1 va a llegar a algún momento en que las células beta pancreáticas van a disminuir casi a cero, y es en ese momento, como dado que no hay antígeno, la cantidad total de autoanticuerpos anti-islote también va a caer, ¿ya? O es que lo tengan también en cuenta. Los anticuerpos anti-islotes es una denominación a un conjunto de anticuerpos, entre los cuales encontramos la antiinsulina, el anti-GAD y antitransportador de zinc 8. Como ya vimos, los anticuerpos anti-islotes son un reflejo de la población de células beta, y finalmente están presentes, la presencia de anticuerpos anti-islotes no es 100%, no tiene una relación 100% con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque ya vimos, por ejemplo, en etapas tardías de diabetes mellitus tipo 1 van a bajar los anticuerpos anti-islote, pero también se ha descrito que estos anticuerpos están presentes en etapas tempranas de la diabetes mellitus 2 en un porcentaje bajo de pacientes, pero están presentes. También están presentes en familiares diabéticos tipo 1 y también están presentes en individuos sanos. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 1? Como ya vimos, existe una predisposición genética que es menor a la de la diabetes mellitus tipo 2, y existe un fenómeno inicial que genera esta autoinmunidad. Este fenómeno inicial no se sabe muy bien cuál es, se ha descrito que puede ser una infección viral, la cual por rubiola, etcétera, se describen dos mecanismos: que esta infección viral puede generar per se daño a nivel del páncreas y liberar elementos o liberar, claro, elementos intracelulares de las células beta pancreáticas, y estos elementos serían considerados como antígenos, y ahí sería el inicio de toda la cascada inmunológica que ya habíamos hablado antes. O existe una segunda teoría, que la respuesta que se genera frente a estos virus pierde la discriminación solo al virus y se va también a las células beta pancreáticas. ¿Por qué? Porque los antígenos virales podrían ser muy similares a antígenos de la célula beta pancreática. Por lo tanto, eso sería una segunda explicación de por qué o cuál es el inicio de toda la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Pero como les dije, no hay total certeza de esto, solamente son teorías. Una vez que empieza todo el efecto inmune, existe la producción de anticuerpos y existe la infiltración de linfocitos T a nivel del páncreas. Y esto es lo que nosotros llamamos una etapa 1, en donde en un primer lugar hay infiltración de linfocitos T a nivel del páncreas, por lo tanto hay muertes de células beta pancreáticas, pero las células beta restantes o residuales generan un fenómeno de hiperinsulinismo, aumenta su secreción. Por lo tanto, en una primera instancia no existen alteraciones del trastorno de la glucosa, o sea, la glicemia de ayuna y la tolerancia a la glucosa oral, que es la PTGO, se van a encontrar normales. Eso no quiere decir que exista un 100% de masa de células beta, sino que los porcentajes de células beta residuales van a generar un hiperinsulinismo compensatorio, ¿ya? Sin embargo, llega una etapa, que es la etapa 3, en que está la disminución de la población de las células beta, que las restantes no dan abasto y no, con su hiperinsulinismo no logran compensar la homeostasis de la glucosa. Y es en este punto en donde se genera la diabetes per se, que, como nosotros ya habíamos visto, la etapa 3 son pacientes en que tienen una glicemia de ayuno alterada igual o mayor a 126 en 2 tomas seguidas,
o que tienen una glicemia posterior a la glucosa oral de 75 gramos a los 120 minutos, igual o mayor a 200 en 2 oportunidades, o como lo vimos en el caso propuesto, que tenga síntomas eh, derivados de una hiperglicemia más una glicemia al azar mayor, igual o mayor a 200. ¿Ya? Entonces, un resumen de la historia de la natural de la diabetes mellitus tipo 1. Existe una primera fase que solamente son marcadores genéticos, ya vimos que tiene un efecto discreto en la herencia, se describen algunos polimorfismos del complejo de mayor histocompatibilidad. ¿Ya? Recordemos entonces que la mayoría de los pacientes con marcadores genéticos no desarrollarán la diabetes mellitus tipo 1. El complejo de mayor histocompatibilidad está dado principalmente por estas células profesionales presentadoras de antígenos y, como ya habíamos visto, existe una alteración en la secuencia involucrada en la presentación antigénica en el timo. Son linfocitos T que escapan de los fenómenos de tolerancia central y periférica. Luego existe este evento que ya habíamos visto que podría ser viral, como podría ser otro, y da inicio a la fase de marcadores inmunológicos. Se gatilla la respuesta inmune, existe la destrucción de las células beta por mecanismo de daño tipo 4 y la producción de anticuerpos antislotes sin función patogénica. Y luego cae en una última fase, que son la fase de marcadores metabólicos, donde existe un gran compromiso de las células beta con una gran insulinopenia, que están bajos los niveles de insulina, que la secreción de glucagón se desinhibe, empieza a aumentar, y ahí sería una de la explicación de la hiperglicemia que presenta estos pacientes y de por qué tienen complicaciones agudas como la cetoacidosis diabética, pero que la cetoacidosis diabética la van a ver con mayor detalle en una próxima ayudantía. Finalmente, algo que es súper importante, que es recordar cómo se secreta la insulina. En una primera instancia se obtiene un primer producto que es la proinsulina, que a nivel de marcadores, o sea, de cambios post-traduccionales, se genera en una proinsulina, y luego cuando es liberada al torrente sanguíneo desde las células beta, se divide en una insulina y en un péptido C. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que el péptido C es un marcador de secreción de insulina endógena. ¿Por qué les digo esto? Porque en los diabéticos mellitus tipo 1 existe una prueba que se denomina prueba de reserva de insulina, que consiste en la inyección única endovenosa de 1 miligramo de glucagón en el ayuno. ¿Qué pasaría esto en un individuo normal? El glucagón en un individuo normal eleva la glicemia y ante la elevación de la glicemia existiría un aumento de la secreción de insulina, pero como la insulina, su vida media es tan corta, es preferible en niveles de laboratorio medir las concentraciones de péptido C. Entonces, de nuevo, en una persona normal, si se eleva la glicemia, aumenta la secreción de insulina y debería aumentar las concentraciones de péptido C. No importa que se aprendan el número exacto, sino que es la lógica detrás de esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa en los pacientes diabéticos tipo 1? Si tú les das glucagón, generan una hiperglicemia, pero como ellos tienen tan baja la proporción de células beta, que no existe o no son capaces de elevar la secreción de insulina. Y como no son capaces de elevar la secreción de insulina, el valor péptido C va a estar sin cambios e incluso va a estar disminuido. ¿Ya? Ahora, finalmente, ¿cuáles son las generalidades del tratamiento? Son pacientes que no tienen insulina, por lo tanto, no tienen insulina porque no tienen secreción de insulina, porque no tienen células beta, por lo tanto, el tratamiento más el que se utiliza en la práctica clínica es el aporte de insulina exógena. Pero como ya vimos, la insulina, los patrones de secreción de insulina tienen dos tipos, fásica y tónica. Y estos pacientes tienen una disfunción de ambas secreción de insulina. Por lo tanto, estos pacientes necesitan insulinas que reemplacen la secreción fásica, que son detemir o glargina, y que reemplacen la secreción tónica, que son las insulinas cristalinas o ultra rápidas. También
existe hoy en día bombas de infusión continua, que son principalmente solo con insulina ultra rápida, pero es que es una secreción basal de insulinas ultra rápida según como tú programes las bombas. Entonces, a base de pura insulina ultra rápida, te dan un nivel base de insulina y después, como están programadas, a una determinada hora, los pacientes comen, elevan la glicemia y por la bomba de infusión continua generan un aumento de secreción de insulina ultra rápida, asemejando la secreción fásica de esta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la alternativa correcta de la pregunta 2? Era la alternativa A. ¿Cómo? Si se administra glucagón, sería muy esperable obtener una elevación sin... ver, acá sería una elevación, sería muy esperable no obtener, ahí me equivoqué, sería muy esperable no obtener una elevación significativa de los niveles plasmáticos de péptido C. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Sería muy esperable no tener una elevación significativa, porque estamos partiendo de la base y, eh, sería una disminución de los niveles de plasmático C. ¿Ya? ¿Dónde estaba lo incorrecto en la alternativa B? Que el tratamiento en estos pacientes no es con metformina, sino, ya dijimos, insulina exógena. En la letra C, la presencia de anticuerpos antiislotes indicaría que existe un fenómeno de insulinoresistencia global, no tiene nada que ver la insulinoresistencia con los anticuerpos. Y por último, la alternativa D, que la ausencia de antecedentes familiares no descarta el diagnóstico porque no existe un gran rol de la herencia en estos pacientes. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Ahí me equivoqué. Ahí sería muy esperable no obtener una elevación significativa, que lo vamos a arreglar aquí. Ya. Finalmente, con respecto a la pregunta 3, seguimos en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La ausencia de, letra A, la ausencia de autoanticuerpos antislote en un paciente con diagnóstico de larga data de diabetes mellitus tipo 1 debe hacer reconsiderar el diagnóstico. Letra B, los anticuerpos antislotes son reflejo de la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas mediada por mecanismos humorales. Letra C, la diabetes mellitus tipo 1 a largo plazo puede generar insulinoresistencia. Letra D, el fenómeno de luna de miel que se conoce en estos pacientes hace referencia a que el fenómeno de recuperación total de la reserva pancreática de insulina tras el cese del agente estresor metabólico inicial. ¿Ya? Ahora, en una primera instancia, ya podemos descartar las dos primeras alternativas. ¿Ya? Ya sabemos que un paciente de larga data con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 puede tener los anticuerpos antiislotes disminuidos porque estos son un reflejo de la cantidad de células beta pancreáticas que tiene. Entonces, si tiene células beta pancreáticas muy bajas, es esperable que tenga anticuerpos antiinsulina también bajos. En segundo lugar, la letra B, ya sabemos que el mecanismo de destrucción autoinmune de las células beta es por mecanismos celulares, no humorales. Ahora, el tema está entre discernir entre la alternativa C y la alternativa D. Entonces, en este caso, vamos a recordar cuál es el fenómeno de la luna de miel. Que en general, estos pacientes, como ustedes ya a lo mejor saben, los diabéticos tipo 1 se debutan con complicaciones agudas, como la cetoacidosis diabética. ¿Y por qué? Porque las cetoacidosis diabéticas generalmente son gatilladas por aquellas condiciones en que genera un aumento de las hormonas contrarregulatorias. Uno de estos agentes estresores que demandan un aumento de la hormona contrarregulatoria puede ser las infecciones. ¿Ya? Entonces, las infecciones aumentan las hormonas de contrarregulación y demandan al páncreas, eh, generan su efecto a nivel del páncreas, ¿ya? Por lo tanto, existe una elevación de la glicemia dada principalmente por esta pérdida o por este agente estresor inicial, ¿ya? La misma
por la misma razón, también que estos pacientes tienen una reserva pancreática tan baja que por acción de las hormonas contrarregulatorias se pierde el fino equilibrio y en vez de tener una elevación transitoria o leve de la glicemia, generan una gran elevación de esta, porque no tienen su respuesta eh, paralela con la insulina. Y es la misma elevación de la glicemia que se ha descrito que tiene efectos tóxicos a nivel del mismo páncreas, ¿ya? Entonces, es en una primera instancia en que estos pacientes, por todos estos efectos que ya describimos, caen en complicaciones agudas como cetoacidosis diabética con necesidad de requerir tratamiento con insulina exógena. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le damos la insulina exógena y, y generamos la resolución del cuadro infeccioso por tratamiento médico o por la propia historia natural de la infección? Que en una segunda instancia, cuando disminuye o desaparece este agente estresor inicial, las hormonas contrarregulatorias bajan y existe una aparente recuperación de la secreción, ¿ya? Y desaparece el efecto tóxico de la glicemia por el tratamiento de la insulina exógena. Entonces, todos estos mecanismos llevan a que en una primera instancia, posterior a la resolución del cuadro agudo, exista una aparente recuperación de la secreción por las células beta pancreáticas residuales, ¿ya? Se hipotetiza que podría existir cierto grado de proliferación, pero eso todavía no está del todo claro. Pero es muy importante que esta recuperación de la secreción de insulina es una recuperación parcial, porque el mecanismo de daño inmunológico está presente y no se revierte. Por lo tanto, en algún periodo de tiempo que se describe entre 6 meses, estos pacientes disminuyen con requerimiento de insulina exógena, incluso a veces no requieren insulina, pero al cabo de estos 6 o 8 meses vuelve a aparecer este efecto de que las células beta pancreáticas residuales no logran compensar la homeostasis de glicemia y vuelven a tener mayores requerimientos, incluso indicación de mantener o aumentar el tratamiento o la insulinoterapia, ¿ya? A eso se refiere el proceso de la luna de miel. Ahora, ¿cuáles son, que quería también hacer énfasis en el tratamiento? Por ejemplo, nosotros recordemos cuál es la secreción fisiológica de la insulina. La insulina son secretadas anatómicamente, obviamente, en el páncreas. ¿Y cuál es la circulación que llega al páncreas? Bueno, la circulación que parte del páncreas es por parte de la vena esplénica. Entonces la insulina es liberada al torrente sanguíneo y este torrente sanguíneo va por la vena esplénica, va por la vena porta y llega al hígado. ¿Eso qué quiere decir? Que el hígado se enfrenta a una gran cantidad de insulina y este es el encargado de captar entre el 60 y el 70% de esta, ¿ya? Y el resto, que no es captado por el hígado, pasa a la circulación sistémica a hacer los efectos que ya hemos visto a nivel de principalmente generar la captación de insulina a nivel muscular o del tejido adiposo. Pero ¿qué pasa en los pacientes diabéticos, en este caso tipo 1, o también los que llegan a tener insulinoterapia en los diabéticos tipo 2, que la administración de insulina exógena no es fisiológica en la manera en que se expone, no sale obviamente del páncreas, por lo tanto llega en una primera instancia al tiro, llega de forma inmediata a la circulación sistémica, ¿ya? Sin este paso previo, por así decirlo, en el hígado. Por lo tanto, esta exposición a niveles de estos niveles de insulina de los tejidos son exposición a niveles suprafisiológicos. Son niveles que en condiciones normales no estarían de insulina en un paciente normal. Y esto, muy relacionado con lo anterior, habría menor oferta de insulina al hígado, porque pasaría primero por tejidos periféricos y después al hígado. La exposición de los tejidos insulinotrópicos, tejido muscular, tejido graso, a niveles suprafisiológicos de insulina, va a generar su propio mecanismo de insulinoresistencia, ¿ya? Para
o como mecanismo de regulación intracelular. Entonces, en los pacientes diabéticos tipo 1, la administración de insulina exógena a la larga también puede generar insulinoresistencia por este mecanismo que nosotros mencionamos. Y como ya van a ver en la pregunta siguiente, la insulinoresistencia a su vez tiene sus propios efectos que genera un daño vascular y un aumento de la mortalidad cardiovascular. Es por eso que los diabéticos tipo 1 a la larga tienen un control metabólico más difícil porque a su mecanismo fisiopatológico de base de la diabetes mellitus tipo 1 se le suma la insulinoresistencia. ¿Ya? Entonces ya habíamos visto por qué la alternativa A y B era incorrecta. La letra D, la incorrecta era que el fenómeno de la luna de miel hace referencia aquí al fenómeno de recuperación parcial, no total, de la reserva pancreática, porque no se resuelve el mecanismo inmunológico de base que explica la destrucción de las células beta. ¿Ya? Esto es irreversible. Por eso es de luna de miel, que es un efecto transitorio. No sé si alguien quedó con alguna duda de la pregunta 3 o en general de la diabetes mellitus tipo 1. ¿No? Ya. Vamos a pasar a la pregunta 4. Ya. ¿Te quedas ahí tú compartiendo pantalla nomás, Felipe? Ya. Ya, gracias. Entonces, la pregunta 4, bueno, ahora vamos a ir con las preguntas de diabetes mellitus 2 y vamos a aprovechar que el Felipe nos explicó súper bien toda la parte de fisiología para ir más rapidito y que no se nos aburran, ¿ya? La 4 decía, respecto a la insulinoresistencia, ¿es correcto afirmar que A. La presencia de una glicemia alterada en ayuno con glicemia postprandial normal indica insulinoresistencia muscular? B. La presencia de intolerancia a la glucosa oral puede explicarse por una insulinoresistencia predominantemente hepática. C. La insulinoresistencia de tejido adiposo es la causa del fenómeno clínico conocido como acantosis nigricans. Y D. En todos los tejidos insulinotrópicos se explica por una alteración de la fosforilación del sustrato del receptor de insulina o IRS. Dale nomás, Felipe. Ya, entonces para partir hablando de insulinoresistencia hay que definirla, y esta se trata de la disminución de la respuesta metabólica a insulina de los tejidos insulinotrópicos. Aquí tenemos dos cosas que tenemos que aclarar al tiro. Una, que es la respuesta metabólica. Eso significa que hay más de una respuesta. Es específicamente la respuesta metabólica la que está disminuida. Y que hay tejidos específicos que son insulinotrópicos. Es decir, la insulinoresistencia no es culpa del páncreas, por así decirlo, sino de los tejidos donde usualmente actúa la insulina, ¿ya? Y para que un tejido sea insulinotrópico, necesita tener el receptor de la insulina, ¿cierto? Sin el receptor de la insulina, no es un tejido insulinotrópico. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacía la insulina en estos tejidos insulinotrópicos? Que van a ser el hígado, el músculo y el tejido adiposo. En el hígado, principalmente, lo que nos contaba Felipe en la fase anabólica, ¿cierto? La síntesis, la gluconeogénesis, la lipogénesis, colesterol y glicógeno. Y por otro lado, en el músculo y el tejido adiposo va a ser la captación de la glucosa desde el plasma, ¿cierto? Vía los GLUT4, que eso ya lo sabemos. Ahora, estos tres tejidos tienen este receptor de insulina, que como vimos también es un receptor tirosina quinasa, y este receptor tirosina quinasa depende de esa proteína que se ve abajo en la base que dice IRS, que es el receptor del sustrato de insulina, que está ahí abajo. Dice IRS 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Eso, muy bien. Esa proteína IRS es fundamental para que se active la vía metabólica de acción de la insulina. ¿Qué es la vía metabólica? Todo lo que sale en el cuadrito negro. Todas esas acciones son vía metabólica y todas esas dependen de la fosforilación del IRS, que permite que se fosforilen en tirosina las partes de este receptor tirosina quinasa. Hay alteraciones en la insulinoresistencia que causan que este IRS se fosforile, pero en las serinas. Y lo que pasa con las proteínas tirosina quinasa es que cuando están fosforiladas en serina, la serina está al lado de las tirosinas. Entonces no se puede fosforilar en tirosina. Y es esta alteración de la fosforilación del IRS lo que nos va a explicar que los tejidos periféricos no respondan como deberían
a la insulina. Dale a la siguiente nomás, Felipe. Ya, entonces, como bien vimos anteriormente, cuando hay una resistencia de estos tejidos periféricos a la insulina, el rol del páncreas no es solamente secretar esta insulina, sino ajustarla a lo que tu cuerpo necesita, ¿ya? Y si los tejidos periféricos no responden, el páncreas va a secretar más insulina y va a haber un hiperinsulinismo. Y esto es lo que les preguntó el Felipe Denantes, que bien respondieron, que son los signos clínicos del hiperinsulinismo, que se van a ver como el acantosis nigricans que sale abajo de los acrocordones. Ahora, yo al principio les conté de que era específicamente la vía metabólica. Esto es porque hay otra vía que es la vía mitogénica. Y la vía mitogénica no necesita que se fosforile el IRS. O sea, que si hay mucha insulina y lo que falla es el IRS, entonces se va a activar muchísimo más la vía mitogénica, que es lo que sale acá. Y aquí vamos a tener estos dos mecanismos. Va a ser una exacerbación de la vía mitogénica de la misma insulina, pero además, cuando hay mucha cantidad de insulina, hay otro receptor que es el IGFR, que está en muchos tejidos, que es un factor de crecimiento. Y la insulina en cantidades suprafisiológicas, o sea, anormalmente grandes, va a poder interactuar con este IGFR. Y como es un factor de crecimiento, va a causar crecimiento de los tejidos, como por ejemplo, estimula a los queratinocitos y genera la acantosis nigricans. O, por ejemplo, también genera los acrocordones, que como saben es proliferación de tejido. ¿Ya? Los otros, estos otros efectos de la exacerbación de la vía mitogénica nos van a ir a definir después lo que es el síndrome metabólico, que igual lo vamos a conversar más adelante, pero que también se caracteriza por un perfil lipídico proaterogénico, por hipertensión y por un síndrome ovario poliquístico, y todo esto por culpa de la exacerbación de la vía mitogénica y del IGFR. Dale nomás. Ya, entonces, antes de volver a ver nuestra pregunta, tenemos que repasar un poquito qué es lo que pasaba con las alteraciones de la homeostasis de la glucosa. ¿Cómo puede estar alterada esta homeostasis de la glucosa? Primero podemos tener solo insulinoresistencia, ya que es lo que el Felipe les contó como la hiperinsulinismo compensatorio, que es el momento en el que efectivamente hay cantidades gigantescas de insulina que van a activar vías que no corresponden, ¿cierto? De las que ya conversamos, pero que van a poder lograr, así como a duras penas, eh, compensar la glicemia y dejarla como debería estar. ¿Cómo vamos a ver la insulinoresistencia? El diagnóstico es clínico, ¿ya? Acuérdense de esto y lo voy a volver a nombrar después, pero el diagnóstico de insulinoresistencia es clínico. El OMA es una fórmula, pero digamos no es lo que se usa habitualmente en la práctica, ¿ya? Ahora, otras alteraciones de la homeostasis de la glucosa que podemos tener son la glicemia alterada en ayunas, que se va a definir como en una glicemia en condiciones de ayuno entre 100 y 126 miligramos por decilitro. ¿Por qué va a ocurrir esta alteración de la glicemia en ayunas? Principalmente por una insulinoresistencia hepática, porque también, como vimos anteriormente, el hígado es aquel que está encargado de producir la glucosa mientras el paciente está en ayunas, ¿cierto? Es el encargado de la homeostasis de la glucosa, pero una vez que ya pasó la fase de anabólica, es la fase catabólica. Entonces, si ustedes ven que un paciente tiene una glicemia alterada en ayunas, su insulinoresistencia es predominantemente hepática, porque no está resultando la inhibición de la insulina ahí, no está resultando el PIC para inhibir el glucagón, nada de eso está resultando y ahí el hígado es el que está afectado. Por otro lado, podemos tener otro patrón, que es la intolerancia a la glucosa oral, que es después de la carga de glucosa que está alterado la acción de la insulina. Y eso se define como entre 140 y 200 miligramos por decilitro en el laboratorio. Y cuando ustedes vean una alteración como esta, que es la intolerancia a la glucosa oral, ahí el culpable va a ser el músculo, ¿ya? Porque como recordemos, el músculo vía GLUT4 lo que hace es integrar, digamos, la glucosa del plasma adentro, y si está resistente a la insulina, eso no va a resultar. O sea que cuando ustedes, sus pacientes, ingieren alimentos altos en carbohidratos, con harta carga glicémica, si su músculo está insulino resistente, entonces nada de eso se va a poder interiorizar, se va a quedar todo en el plasma.
Y por eso se define como intolerancia a la glucosa oral, ¿ya? Estos pueden estar solitos, pueden estar mezclados, pueden ver uno solo, pueden ver el otro, en distintos tipos de pacientes, ¿ya? Y se los van a encontrar y es frecuente. Cualquiera de estos dos es un estado de prediabetes, ¿ya? Y es importante acordarse de los valores de corte. Y ahí tenemos los otros criterios ya propiamente talmente de diabetes que ya se lo saben y que ya los vi. Así que dale nomás, Felipe. Entonces, revisemos las alternativas de nuestra pregunta. La alternativa A decía que la presencia de una glicemia alterada en ayuno con glicemia postprandial normal indicaba una insulinoresistencia muscular. Y no, pues como dijimos, era la alteración de la glicemia postprandial la que está relacionada con el músculo esquelético, porque ese es el que está encargado de interiorizar la glucosa cuando está alta en el plasma después de comer. La B es como un poquito parecida, pero también está al revés. Dice intolerancia a la glucosa oral, pero la insulinoresistencia predominantemente hepática. Y eso es incorrecto. Ya recuerden que esa intolerancia a la glucosa oral es insulinoresistencia muscular y la glicemia alterada en ayuno es insulinoresistencia hepática. Así que esas dos están al revés. La alternativa C dice la insulinoresistencia de tejido adiposo es la causa del fenómeno clínico conocido como acantosis nigricans. Y también ya sabemos que no, porque la causa de la acantosis nigricans era el hiperinsulinismo con activación de la vía mitogénica y con interacción con el receptor que se llamaba IGFR, ¿ya? No el tejido adiposo. Y la D, que es la correcta, que es en todos los tejidos insulinotrópicos, se explica por una alteración de la fosforilación del sustrato del receptor de insulina IRS. Ya recuerden, esa es la base molecular de la insulinoresistencia. Así que estamos listos. Si queda alguna duda, nos interrumpen nomás. Ya, vamos a la 5 y... La 5 dice, usted recibe unos exámenes de laboratorio donde el paciente tiene un OMA-IR en 7.5, una glicemia de ayuno de 92 y una glicemia poscarga de 211. Y con estos valores es correcto afirmar que A. Existe un hiperinsulinismo fásico de segunda fase no compensatorio. B. Existe un hiperinsulinismo fásico de primera fase compensatorio. C. Existe un hipoinsulinismo de fase tónica. Y la D. Si su glicemia poscarga fuese 135, este se trataría de un paciente sin alteraciones de la homeostasis de la glucosa. Esta pregunta puede ser confundente, así que la vamos a analizar igual con cuidadito, pero es típica de certamen, ¿ya? Que les van a poner exámenes como este, laboratorio que pareciera que no tiene suficiente información, pero en realidad tiene bastante información suficiente para contestar. Así que dale nomás, Felipe. Perdón, tenía que abrirle la puerta a mi gato. Primero tenemos que repasar lo que pasaba con estas fases de liberación de la insulina, ¿cierto? Lo que también vimos anteriormente, que va a haber una secreción fásica, que es en respuesta a la elevación de la glicemia por los alimentos, y una secreción tónica que siempre está, porque la insulina siempre es necesaria y siempre está siendo secretada. La fase fásica tiene primera y segunda fase, ¿cierto? Como ya vimos, los gránulos preformados y los gránulos tardíos. Y es muy importante este PIC que, como les dijo el Felipe, inhibe al glucagón posterior. Dale nomás. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos nuestras alteraciones de la homeostasis de la glucosa? Lo primero que se pierde es el pic de la secreción. Esa primera fase de secreción fásica desaparece. Y lo que hace el organismo, digamos, para compensar es lo que sale ahí como hiperinsulinismo compensatorio, ¿cierto? La glicemia se va a lograr normalizar a costo de un hiperinsulinismo muy grande. Y uno dice, pero ¿cómo hiperinsulinismo si perdimos el pic? Ya, la secreción va a seguir siendo suprafisiológica, va a ser mucha secreción de insulina, pero principalmente a costa de la segunda fase de la secreción fásica. Eso va a estar muy aumentado, ¿ya? Ese va a ser el hiperinsulinismo, porque el pic inicial, eso lo perdimos. Entonces, si hay hiperinsulinismo fásico, es de segunda fase. Eso es muy importante, ¿ya? De segunda fase. Ese va a ser el que se aumenta más. El pic se perdió. Dale la siguiente, que tiene como una animación. Ya, esto es lo que ustedes van a ver probablemente en clínica si alguna vez les toca ver un PTGO, ¿ya?
Es un poco confundente porque no son estas, no se ven los dos fases de la secreción fásica, pero es porque es imposible medirlo, porque el pic es en un tiempo muy, muy acotado, es muy rápido. Entonces, lo que se mide es un hiperinsulinismo solamente, que va a ser fásico y tónico. Si ustedes se fijan en la curvita azul que está con línea punteada, está mucho más aumentada que la que está con línea continua, que es la normal, y está aumentada tanto en fásico como en tónico, porque aquí hay un hiperinsulinismo, si se fijan que es compensatorio, porque la curva rojita está casi igual que la de una persona normal. Dale la siguiente. Y al final vamos a terminar en esto, que el hiperinsulinismo falla, ya no pasa nada, no logramos compensar, el páncreas se va muriendo cada vez más y vamos a llegar ya a un hipoinsulinismo. Y como ven, tanto en fase anabólica como en catabólica ya se perdió la secreción que se necesitaba, este ajuste fino que hacía el páncreas se perdió porque ya está con demasiada toxicidad sistémica y la glicemia ya se va a elevar y es lo que vamos a ver en clínica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a eso? Dale. Importante aquí que, como les comentaba antes, dale nomás a la siguiente, Felipe. Como les comentaba antes, la insulinoresistencia, el diagnóstico en general es clínico. Ya ustedes, de hecho, si les preguntan en el pasillo, así en media interna, en típica pregunta, así, ¿cómo se diagnostica la insulinoresistencia? Ustedes tienen que decir, es un diagnóstico clínico, doctor. Eso sí o sí, siempre, en todos lados, les van a preguntar a cada rato. Y es si ustedes se fijan si tiene acantosis nigricans o acorocordones, que son las cosas que se ven, digamos. Otra forma es a partir del síndrome metabólico, que tiene que cumplir 3 o más de estos criterios que salen ahí y que igual vamos a conversar un poquito. Pero si ustedes se fijan, son como dislipidemia, glicemia alterada en ayunas, un poquito de hipertensión y la circunferencia de cintura, que es muy importante. Y estos son los criterios que usa el MinSal, porque si ustedes buscan síndrome metabólico en Google, les van a salir muchos criterios diferentes porque varían según la población. Nosotros usamos valores que son de la población asiática porque nuestro riesgo cardiovascular en Latinoamérica es muy alto. Entonces, por ejemplo, el punto de corte de la circunferencia de cintura es mucho más bajo que, por ejemplo, el corte en Estados Unidos, ¿ya? Porque nuestro riesgo cardiovascular es más alto. Y dale a la siguiente. Y por último tenemos esto, que es el OMA-IR, y también hay otras fórmulas, pero que en realidad no se usan tanto, que es lo que nos va a hablar desde un hiperinsulinismo tónico, ¿ya? Porque usa los valores de glicemia y de insulina basales, eso es muy importante, basales. Si ustedes le colocan un valor de OMA en la prueba, lo único que le están diciendo es cómo está esa insulina basal, ¿ya? Más de 2.5 es que está alterado. Dale nomás, Felipe. Y esto es lo que les comentaba de la circunferencia de cintura, ¿ya? Existe en el síndrome metabólico cuando hay obesidad de tipo visceral, que es lo del síndrome de disposición ectópica de grasa, que es cuando los adipocitos están en un lugar que no es su lugar original. El lugar original es el tejido subcutáneo, y cuando están en el subcutáneo son felices y actúan bien, y de hecho tienen adipoquinas que son insulinosensibilizantes, o sea, están cumpliendo su función. Pero en el síndrome metabólico, como sale ahí, que tiene que ver con los hábitos, con respuesta maladaptativa al estrés, el cortisol, por ejemplo, actúa mucho de esta manera, va a causar obesidad de tipo visceral y va a ser adentro de la cavidad abdominal principalmente, donde se acumule este tejido adiposo que va a secretar adipoquinas que van a ser dañinas ahora. Por eso se considera dentro de los criterios la circunferencia de cintura. Dale nomás. Ya, entonces, analicemos. ¿Qué es la información que teníamos en la pregunta? Un OMA de 7.5. ¿Qué es lo que nos decía eso? Insulina basal, basal, exclusivamente basal. Glicemia de ayunas, 92, que parece que estaba más o menos bien. Glicemia postcarga, 202. Esa está muy mal, ¿cierto? Estamos pésimos. Entonces, es medio confundente esta cosa. Dale a la siguiente. Aquí tenemos las conclusiones, ¿ya? Cuando ustedes les pongan este tipo de preguntas en la prueba, les recomiendo que lo hagan así, como que pongan las cosas por separado y vean qué información pueden extraer de cada una. ¿Qué es lo que me dice Loma? Que tiene hiperinsulinismo tónico. Nada más, eso es, tónico, que no, es la única información que yo puedo extraer de eso, que insulino resistente y que tiene hiperinsulinismo tónico.
Además, la glicemia de ayunas está compensada, ¿ya? Sabemos que tenemos hiperinsulinismo tónico por el OMA, pero además, para compensar esa glicemia de ayunas, necesitamos un poco de hiperinsulinismo fásico, ¿ya? Recordemos que es de segunda fase, porque algo me tiene que estar inhibiendo el glucagón en ayunas para que parta de más abajo, porque si no, esto estaría elevado tanto en ayunas como en poscarga. Y la glicemia poscarga está alterada. Eso significa que este paciente tiene una insulinoresistencia que era de predominio muscular, que perdió el PIC y que ese hiperinsulinismo fásico del que hablamos antes, que nos lograba compensar un poquito la glicemia de ayunas, no está logrando compensar la glicemia poscarga. Dale no. Entonces, ya que ordenamos toda nuestra información de la pregunta, ¿cuál era la correcta? La A, que dice es un hiperinsulinismo fásico de segunda fase que no es compensatorio. Esto suena como mucha información, pero recuerda, ¿puede ser compensatorio? No, porque cuando es compensatorio, entonces los resultados de la glicemia están normales, dentro de valores normales. Y ya con una glicemia poscarga alterada, no puede ser compensatorio. Así que la B no era. Hipoinsulinismo de fase tónica, no, porque el OMA-IR está en 7.5, o sea que debe estar muy elevado. Y además la glicemia en ayuno, que es otro factor que usa el OMA, está normal, entonces sí o sí tiene un hiperinsulinismo tónico muy grande. Y la D dice, si la glicemia poscarga fuese 135, el paciente no tiene alteración de la homeostasis y la glucosa. Ese sería un paciente que estaría con hiperinsulinismo compensatorio, pero si ustedes se fijan, estaría con glicemia ayuno normal, poscarga normal, pero con un OMA en 7.5, o sea, sí tiene una alteración de la homeostasis y la glucosa, solo que todavía no es clínica. Así que la correcta era la A. ¿Había un hiperinsulinismo? Sí. ¿Es fásico? Sí, porque nos lograba disminuir el glucagón para que la glicemia de ayuno se nos baje. Y sí o sí tiene que ser de segunda fase, recuerden eso, el PIC se pierde y no es compensatorio porque tenemos alteración de la glicemia poscarga. ¿Ya? Ahí tenemos esta pregunta que hay que ordenarla más o menos cuando les aparezca en la prueba, ¿ya? Perdón, tengo un gato chico de fondo. Ya. Y vamos a ver la última pregunta, que es la 6. Entonces, respecto a las alteraciones del metabolismo de los lípidos en la diabetes mellitus tipo 2, ¿es correcto afirmar que A, el hiperinsulinismo de primera fase de secreción fásica explica la presencia de un hígado lipogénico aún en fase catabólica? La B dice, la lipogénesis aumentada por hiperinsulinismo induce una intensa insulinoresistencia de cuerpo total. La C dice, el aumento de ácidos grasos libres en el plasma explica el perfil lipídico proaterogénico de la diabetes mellitus 2. Y la D dice, la obesidad central se asocia con un aumento en la secreción de adiponectina, que exacerba la insulinoresistencia. Entonces, dale nomás. Ya, muy importante, el cuadrito mágico de acciones de la insulina. Recuérdenlo para siempre y léanlo y ténganlo en sus corazones, porque si tienen esto claro van a poder tener claro todas las preguntas. Aquí nos vamos a centrar ahora en el tejido adiposo, que lo teníamos un poco botado. La insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la lipólisis. Eso es muy, muy, muy importante. Que se necesita inhibir la lipólisis porque si el tejido adiposo está constantemente haciendo lipólisis, entonces todo el rato van a estar llegando ácidos grasos libres y glicerol al plasma. Y eso vamos a ver por qué no es bueno. Y además la captación de glucosa por GLUT4. Dale nomás. Ya, entonces, ahora que estamos pensando en lípidos, tenemos que ver qué es lo que pasa con el hígado. Había una alternativa que decía hígado lipogénico, hígado glucogénico. Entonces recordemos que en fase anabólica al hígado le está llegando todos los triglicéridos de los kilomicrones que uno absorbe de la comida, de los enterocitos. Eso sube en el plasma y el hígado lo recoge y empieza a hacer lipogénesis para almacenar, ¿cierto? Entonces un hígado lipogénico en fase anabólica y eso está bien porque hay que guardarlo, ¿cierto? Y se guardan en las VLDL, las LDL, las HDL, ustedes saben, así se exportan al plasma. Y en fase catabólica, el hígado está haciendo glucogénesis, no es un hígado lipogénico, es un hígado glucogénico. Entonces es importante que gracias a la insulina, en la fase anabólica, el hígado no esté haciendo glucosa y esté destinando lípidos, y en fase catabólica no esté destinando lípidos y sí esté haciendo glucosa.
Eso es muy importante y depende de la insulina. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes mellitus 2? Que el hígado está glucolipogénico en todas las fases. O sea, como está resistente a la insulina no funciona, está todo el rato produciendo glucosa, incluso cuando la glicemia esté alta en el plasma, y está todo el rato destinando lípidos por las VLDL, incluso aunque estén altos los triglicéridos en el plasma, que le lleguen muchos ácidos grasos, o aunque hayan poco, está todo el rato destinando en LDL. ¿Ya? Dale nomás, Felipe. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay muchos ácidos grasos libres en el plasma? Que es lo mismo que NEFA, que son ácidos grasos no esterificados. Em, Primero, esto es muy como característico que si ustedes ponen una carga de ácidos grasos libres al plasma, genera una insulinoresistencia de cuerpo total y muy grande. O sea, es una de las cosas más y más inductores de insulinoresistencia que hay, son los ácidos grasos libres. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que lo recuerden. Por distintos mecanismos, lo que van a hacer los ácidos grasos libres va a ser inducir insulinoresistencia. Porque ¿se acuerdan que les había explicado que habían unas quinasas que fosforilaban en serina al IRS? Esas quinasas se activan por culpa de los ácidos grasos libres. ¿Ya? Y entonces nos va a alterar la señalización de la insulina. Pero además, los ácidos grasos libres, cuando están mucho tiempo, o sea, crónicamente, van a ir al páncreas y van a inducir lipotoxicidad, o sea, van a matar las células del páncreas. O sea, es muy malo que la lipólisis esté todo el rato activa. Y por eso necesitamos insulina y sensibilidad a la insulina. Dale no. ¿Qué es lo que pasa entonces con el perfil lipídico de un paciente que tenga insulinoresistencia, hiperinsulinismo y todo lo que hemos hablado? ¿Qué es lo que le va a pasar al perfil lipídico? Y esto también es una típica pregunta de prueba, de pasillo, de visita, de pregrado, de todo. ¿Cuál es el perfil lipídico de la diabetes mellitus tipo 2? Es un perfil lipídico especial porque es proaterogénico, o sea que va a causar aumento del riesgo cardiovascular y de los eventos cardiovasculares. Lo primero es que aumentan las VLDL, que como les contaba, cuando le llegan muchos ácidos grasos libres al hígado, lo que hace es tirarlos al plasma en forma de VLDL para destinarlos a donde deben ir. ¿Qué es lo que pasa cuando hay muchas VLDL? Porque hay muchos ácidos grasos, se cargan de triglicéridos en vez de colesterol. Entonces tienen mucho más triglicéridos que colesterol, y las LDL, cuando tienen muchos triglicéridos y pocos ésteres de colesterol, se vuelven más chiquititas y más densas, que es lo que sale ahí, pequeñas y densas. Y si las LDL son pequeñas y densas, se pueden meter con mucha más facilidad abajo de la íntima de los vasos. Y eso generar placas de ateroma. O sea, es muy mal. Por otra parte, vamos a tener aumento de los triglicéridos en el plasma, ¿cierto? Por todo lo que hemos comentado, aumento de ácidos grasos al hígado, el hígado los reesterifica en triglicéridos y aumenta los triglicéridos en plasma. Y por último, va a haber una disminución de las HDL, también por culpa de los triglicéridos. Si sube los triglicéridos adentro de las VLDL le van a pasar triglicéridos también a las HDL. ¿Y qué es lo que le pasa a las HDL cuando están muy cargadas de triglicéridos? Son como víctimas de las lipasas. Hay muchas lipasas en varios tejidos y las lipasas agarran a las HDL cuando tienen muchos triglicéridos y las sacan de circulación. Y normalmente las HDL lo que están haciendo es sacar de circulación el colesterol. Entonces nos quedamos sin posibilidad de sacar colesterol y con disminución de las HDL. Dale nomás a la siguiente. Y esto es lo que les contaba antes con lo de la obesidad central, el perímetro de cintura, ¿cierto? Del síndrome de disposición ectópica de grasa. Y como ven, este tejido que es adiposo visceral tiene un perfil de secreción que es diferente a las adipoquinas de un tejido adiposo sano. ¿Ya? Acuérdense de la leptina y la adiponectina. ¿Ya? La leptina y la adiponectina son las buenas, son las antihiperglicémicas, son insulinosensibilizantes y son todo lo bueno que uno necesita de su tejido adiposo, ya son muy buenas. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una disminución de estas adipoquinas en favor de estas otras malas, que son la resistina, RBP4 y otras citoquinas inflamatorias,
Y vamos a perder mecanismos que nos ayudaban a adquirir sensibilidad a la insulina y vamos a ganar otras que nos dan más insulinoresistencia. Entonces, todo esto es un círculo vicioso muy terrible. Dale nomás, Felipe. Entonces, analicemos la pregunta 6. La A decía que el hiperinsulinismo de primera fase de secreción fásica explicaba la presencia de un hígado lipogénico en fase catabólica. Entonces ya sabemos que eso no es verdad, porque no es un hiperinsulinismo del pic, ¿cierto? Porque dijimos que nosotros perdemos el pic y es la resistencia a la insulina lo que le cambia el perfil lipogénico. Ya no es culpa del hiperinsulinismo, es culpa de la resistencia a la insulina del hígado que le cambie el perfil del lipogénico glucogénico. La B dice la lipogénesis aumentada por hiperinsulinismo induce una intensa insulinoresistencia de cuerpo total. Y como ya vimos, no es la lipogénesis, es la lipólisis. Ese es el problema, la falta de inhibición de la lipólisis. La C, que es la correcta, que es lo que justo estábamos conversando, que son los ácidos grasos libres en el plasma, lo que explica este perfil lipídico proaterogénico. Y la D nos decía que la obesidad central se asociaba con secreción de adiponectina. Y ya vimos que no, porque la adiponectina es de las buenas, de las adipoquinas buenas. Así que eso era la última pregunta. Pon la última nomás, Felipe. Eso. Si alguien quedó con alguna duda, ya sea diabetes mellitus 1, diabetes mellitus 2, cosas de su seminario o lo que sea, nos pueden contar. Si no, nos pueden preguntar al Instagram o por cursos o como ustedes prefieran. Entonces, si no queda más duda, vamos a... Ya listo.